Llega el alfarero a ustedes. Recuerden, 8:30 de la noche, los miércoles y los viernes. En Josué capítulo 7, verso 15, leo de la siguiente manera: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Este es el texto que he leído en esta noche para llegar hasta su vida con el mensaje de la palabra. Déjeme orar para que su vida sea bendecida en esta noche. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Quiero predicar tu palabra en esta noche, que llegue bendición y vida eterna a los oyentes. A los que se han conectado. No estoy en la radio, sino en la red social. Bajo la ley de muerte. Quiero tocar ese tema en esta hora. Bajo la ley de muerte. Escuché, a veces pensamos que los actos malos no tienen repercusión alguna. Y la gente piensa que el hecho de vivir le da licencia para hacer lo que quiera sin consecuencia alguna. Es más, la gente se cree dueña de sí mismo. Como se cree dueña de sí mismo, entonces el dicho de las personas es: yo hago, y discúlpenme que suene duro, yo hago lo que me da la gana. Eso es un error. Primero, porque el hombre no se pertenece a sí mismo. El hombre no vino solo a este mundo. Fue creado por una fuerza sobrenatural. Y más bien la Biblia nos muestra algo diferente, ¿ya? A lo que la gente piensa. Porque hay leyes divinas, leyes de Dios, que condenan tales actos, que la persona empieza a hacer creyendo que puede hacer lo que se le antoje o lo que le dé la gana, diciéndolo vulgarmente. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, esta ley contemplaba leyes civiles, leyes morales, leyes culturales, leyes religiosas, leyes sociales, éticas, familiares y las más importantes, espirituales. Y le digo algo: los fallos o desobediencias en las israelitas, en las leyes israelitas, se juzgaban según estas leyes. Ahora le muestro un ejemplo. O sea, por ejemplo, si alguien cometía hurto, se iba a la ley de Moisés a ver qué decía la ley para castigar al que hurtó. Si alguien cometía adulterio, se iba a la ley para que se castigara a la persona según lo que la ley decía. Es decir, los israelitas estaban sometidos a lo que le dijera la ley que Dios le dio a Moisés. Y además, mire la claridad con que dice Gálatas 7:8. En Gálatas 7:8 hay una claridad especial sobre lo que venimos hablando, de eso que el Señor condenaba en las personas que empezaban a hacer lo que no era adecuado, pensando y creyendo que es que se podía hacer como quisiera. Pero le voy a mostrar en Gálatas capítulo 6, el verso 7 y 8, la claridad con que dice el texto, para que usted mire que no es tan fácil. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted sabe que segar es recoger. Usted siembra hoy y usted recogerá el día de mañana. El versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, es que es muy claro lo que la Biblia dice.
El primer texto dice, no os engañéis. Y ahí es donde la persona piensa que puede hacer lo que quiera, pero es un error. La persona empieza a vivir como quiere, lo que quiere, y como que nadie lo gobierna, no está sometido bajo nada. Y la Biblia dice, no os engañéis. Y el texto sagrado dice, Dios no puede ser burlado. Usted puede burlar a cualquiera. Puede burlar si es hijo, a sus padres, si es esposo, a su esposa, si es esposa, a su esposo, a sus familiares, a su patrón, a sus amigos, sus vecinos. Pero a Dios no se le puede burlar. Y eso es lo que el hombre no tiene en cuenta. Entonces el Señor lo sentencia diciendo, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el texto sagrado dice, porque el que siembra para el espíritu, para la carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, hay una vida en la carne, una vida de pecado, de maldad, y hay una vida en el espíritu, que es la que a Dios le agrada, que las personas busquen. Pues la gente no quiere buscar, y menos, por ejemplo, en estos tiempos donde todo es luces, es algarabía, es fiestas, es parranda, es licor, es trago, es aguardiente. ¿Usted cree que la gente va a querer buscar a Dios? No, la gente, los únicos en este tiempo que nos acordamos de Dios somos los que ya hemos sido regenerados por el poder de Dios, que en los tiempos precisamente del 24 ya pasado, de ahora el 31 que viene, son tiempos donde nosotros nos disponemos para estar en la noche en la presencia del Señor. No obstante, la gente que no conoce a Dios ya está buscando cómo hacer su farra, cómo hacer su familiar y trago y comida. ¿Ve? Porque eso es sembrar para la carne. En este tiempo la gente está sembrando es para la carne. La gente no siembra para la vida eterna. La gente de hecho no le interesa las cosas de Dios. Le interesa su propio yo, su mentalidad, su ego. Es estar bien. Las cosas de Dios, si me acuerdo, si me queda tiempo. Usted le comparte, pues como lo he hecho yo, a un taxista, me monto en un taxi y empiezo a hablarle de Cristo, y lo primero que me dice el hombre es, yo no tengo tiempo para eso. Y entonces mi contrapregunta a esa persona es, o sea que usted nunca descansa. Ah, sí, yo sí descanso un domingo. Bueno, hay tiempo. Lo que pasa es que el hombre no lo busca. Entonces hay que tener claro que es que no es solamente vivencia, no es hacer lo que al hombre le parece. Por mucho tiempo los seres humanos han pensado que el Dios verdadero, el Dios del cielo, es un títere, una marioneta de teatro, donde yo muevo a Dios allá y le digo Dios, hazme este milagro, y ahí mismo va a caer el milagro. O Diosito, empezando porque esos diminutivos no le caben a Dios. El Dios verdadero no se le puede poner diminutivos. El Dios verdadero no es papito, no es Diosito, no es Jesucito, no. Es el Dios real y verdadero. El hablar de las personas es ese, ¿eh? Porque creen que pueden manipular a Dios como un muñeco es manejado, una marioneta es manejado. Y creen que es manipulable, que Dios es manipulable, que nosotros somos ventrílocuos, que metemos la mano por allá debajo y empezamos a mover y a hablar y a hacer gestos para que Dios obre. Porque en sí los seres humanos viven en este mundo como quieren, hacen lo que les provoca, y con todo eso son religiosos. Yo creo en Dios. Entonces la vida de las personas es rezo, peco y empato. Es un disco rayado, ¿ya? Así como cuando usted ponía esos long plays, el antiguo ahí en esa radiola, en ese tocadisco, y estaba rayado, empezaba a dar y no pasaba de ahí. La vida de las personas es un disco rayado.
rezo, peco y empato, rezo, peco y empato, no más. No more in English. Do you understand me? Yes. Porque si los seres humanos viven en este mundo como quieren y les provoca, entonces no pueden decir que se van a acordar de las cosas espirituales. Y el problema es que mueren pensando que no pasará nada por sus actos. Y la persona dice, bueno, yo ya disfruté la vida, ya que me muera. Y la persona dice, yo me voy a ir tranquilo y me voy a ir en paz porque ya disfruté la vida. Ellos creen que no pasará nada por lo que hicieron. En el libro de Malaquías, escuche esto, en el libro de Malaquías, el capítulo 3, versículo 5, hay un texto en la Biblia que quiero mostrarle porque el hombre piensa lo contrario a todo lo que cree. Déjeme, yo busco por aquí Malaquías 3:5, mire. Dice, y vendré a vosotros para juicio. Esto lo dice Dios. Y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y eso que aquí yo estoy leyendo solo una pequeña lista de lo que Dios habla y dice de contra quién Él será testigo. Eso es una pequeña lista nomás de todas las listas que la Biblia habla. Dice, vendré a vosotros para juicio. Vendré a vosotros para juicio. ¿Ve? O sea, es el juicio de Dios el que se ejecuta, dice, contra los hechiceros. Dice, contra los hechiceros. El hombre piensa que él no tendrá ningún pago ni ningún valor y que el hombre puede vivir como quiere y que no le va a ser demandado por Dios referente a lo que hizo en su vida. Pero sí le va a ser demandado, porque los actos que el hombre hace, como leímos en Gálatas, que lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también recogerá. ¿Ya? Entonces el Señor dice, seré pronto testigo contra los hechiceros. Y déjeme decirle que no solamente contra los hechiceros, sino contra los que participan de la hechicería. ¿Y quiénes son los que participan de la hechicería? Los que van a consultar, los que hacen largas filas para que allí el hechicero, el brujo les lea el tabaco, les lea el chocolate, les lea el tarot, les lea las cartas y les depare y les diga sobre el futuro que ellos tienen, qué es lo que les espera. Entonces, esas largas filas que la gente hace para consultar al brujo pensando que él es el que tiene la verdad y que él es el que le va a dar el futuro que él no conoce. Solamente los hechiceros, cuando hablamos de los hechiceros, podríamos hacernos un cuestionamiento. Ellos viven promocionando buena suerte a la gente, y viven promocionando que le compran a la persona, le dicen el número de lotería para que gane, que les dan el dinero y tantas cosas en cuanto a lo material, pero ellos mismos viven en una miseria económica, viven en un lugar con vastas necesidades. Entonces ahí es donde tiene la persona que entender y meditar. Dice, bueno, si esta persona no está en prosperidad, si esta persona prácticamente vive en un antro
y yo no le veo bendición a la persona por ningún lado. Entonces, ¿cómo esta persona me va a dar a depurar, a deparar, a decir a mí, me va a decir a mí que voy a ser bendecido? Por eso el Señor dice, eso es un total engaño. En los tiempos de Israel, Dios había dicho en las leyes que la bruja y el hechicero no podían permanecer dentro del pueblo de Israel. Eran expulsados de la nación de Israel, porque Dios había dicho que no les agradaba. Y así sucesivamente. Si usted conoce la historia del primer rey que gobernó Israel, que fue Saúl, 40 años gobernó. En su tiempo, cuando tuvo una caída y ya había caído de la gracia de Dios, él fue a consultar a una bruja, y mandó llamar a una bruja para consultarle sobre el profeta Josué que había ya pasado. La bruja literalmente le dice, ¿por qué me mandas llamar si tú me echaste en tu reino? O sea, eran expulsados de la nación de Israel, no podían permanecer ahí, porque era una ley que Dios les daba. Entonces, eso, y el Señor dice, seré pronto testigo contra ellos, contra los adúlteros. Mi amigo, el adulterio es sopesado por Dios y hallado en juicio, en castigo, porque el adulterio quebranta la ley de Dios. Dios dijo que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la ley de Dios. Cuando un hombre, por ejemplo, hace un pacto con la mujer de su juventud, como lo dice uno de los profetas, dice que hace un pacto hasta la muerte. Lo único que puede separar ese vínculo es la muerte de alguno de los dos. No de los dos. No en vida, no, de alguno de los dos. Pero hoy para la gente el matrimonio es desechable, que no le tienen respeto, no le tienen, o sea, es como algo pasajero, así lo enseñaron las personas famosas, los de Hollywood, los cineastas, las películas, que la persona puede picotear aquí, si no le gustó, durar 1 año, 2 años y no me gustó, entonces despacharla a la notaría. Como las leyes son así, gobernadas, los países son gobernados por hombres corruptos que no conocen a Dios, entonces están contra la ley. Pero Dios dice que será pronto testigo contra los adúlteros. De hecho, Hebreos 13:5 dice, 13:4 dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La mancilla es contaminación. Y luego dice, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Un adúltero y un fornicario queda bajo el juicio de Dios. El adulterio es una relación extramatrimonial. La fornicación es una relación prematrimonial. Y cualquiera de los dos es castigable por Dios. La persona queda bajo el juicio de Dios. Seré pronto testigo contra los adúlteros. Y luego dice contra los perjuros, contra los que perjuran mentira. La mentira es castigada por Dios. Porque, pues imagínense, la Biblia nos habla de un Dios perfecto, un Dios real, un Dios que es fiel, que es toda verdad. Pero también nos habla de un padre de mentira. En San Juan 8 dice que el diablo es el padre de mentira. Eso se lo dijo el Señor a los hebreos que vivían diciéndole al Señor, un padre tenemos que es Dios. ¿Ya? Entonces cuando el Señor les señala sobre lo que el padre que ellos creen, entonces el Señor les dice, si vuestro padre fuese Dios, entonces no quisieras matarme. Pero como vuestro padre es Satanás, pues por eso queréis matarme. El Señor dice que es pronto testigo contra los mentirosos, contra los falsos. Una persona falsa es una persona que no habla verdad.
una persona que engaña al hombre. Entonces, mi amigo, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay leyes de muerte. Israel, por ejemplo, tenía en el decálogo que se le dio los 10 mandamientos. Y ahí estaban estipulados los 10 mandamientos. Eso está en Éxodo 20 y en Filita. Y el primer mandamiento que se le da a Moisés es: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, o sea, con todas tus fuerzas. Ese es lo que el Señor le dijo al pueblo, y de ahí en adelante se desprenden los demás mandamientos, y entre ellos hay: no dirás falso testimonio, no hurtarás, no robarás, no matarás, no desearás la mujer del prójimo, no codiciarás. Están cerradas tantas cosas en esos mandamientos, que era prácticamente lo que regía la vida espiritual de la nación. Esos mandamientos se los dio Dios a Moisés en el monte. Después de Moisés estar en la presencia de Dios 40 días, allá, él baja con las tablas de la ley en sus manos para presentárselas al pueblo. Moisés cree que el pueblo está consagrado, que el pueblo está esperando la ley de Jehová, porque Moisés le había dicho: quédense aquí, que yo voy a ir a encontrarme con Dios. Entonces Moisés está... Ahora, Dios ya le había dicho a él, a Moisés: desciende rápido, porque tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces Moisés piensa que la nación está como que dándole culto a Dios, ¿ya? Pero no, Moisés no, Josué, porque Dios había tratado con Moisés y le había dicho: desciende rápido porque tu pueblo que sacaste de Egipto se corrompió. Y Dios le estaba dando las leyes a Moisés para que por ellas gobernara al pueblo y el pueblo estuviera sometido bajo esa ley. Y esa era la ley que iba a guiar al pueblo por el camino del bien. Josué estaba porque Josué no se le permitió entrar a la cima del monte, fue solo a Moisés. Entonces Moisés ya baja con las tablas y Josué le dice: bueno, vamos, porque el pueblo está allá abajo, están en alarido, están en guerra, bueno, en cantidad. Y Josué no sabe, pero Moisés, que ya tiene revelación de Dios, le dice: no, el pueblo se apartó, se descarrió, el pueblo se desvió, el pueblo pecó. Cuando Moisés baja y ve al pueblo desenfrenado en la maldad, en la lujuria, en el pecado, en la inmoralidad, en la idolatría, en la apostasía, Moisés lanza esas piedras y las quiebra, porque no aguanta ver un pueblo descarriado, porque precisamente Dios le había dado las leyes para que se rigieran a través de ellas. Moisés tiene que volver otra vez al Señor, y el Señor vuelve y le da otras tablas con el decálogo, los 10 mandamientos. Así que Dios forma un pueblo, una nación, y le da su ley para que el pueblo sea diferente a los demás pueblos, para que el pueblo no se contamine con la idolatría y con lo que las naciones paganas tienen. Porque la verdad es que el hombre, desde que le falló a Dios, el hombre no anda sino buscando el mal. En el capítulo 6 de Génesis está cuando el pueblo se desenfrena y Dios se cansa de la gente y dice: no, yo no me voy a cantar, así diciéndolo en mis palabras, parafraseando el texto. Dios dice: no, yo no me voy a aguantar este pueblo, porque yo soy Dios, yo no me voy a cantar el ser humano que haga lo que quiera, yo soy Dios. Entonces lo iba a bajar de la faz de la tierra, lo iba a acabar, cuando la Biblia dice que halló un hombre halló gracia delante de Dios. Y por ese hombre, mi amigo, la raza humana existimos. Pero Dios estaba determinado a raer, a arrasar
a toda la raza humana por pecadora, por corrupta, por corrompida, porque la raza humana desde que fue creada y falló no hace sino de continuo solamente el mal, el mal. El hombre es ágil para pensar el mal, es astuto para pensar el mal. Todo el mal que existe el hombre lo piensa de una, pero para pensar el bien no existe, eso no está en el hombre. El hacer el bien no está en el hombre, en ninguno. Porque cuando un hombre le dijo al Señor, maestro bueno, el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios. O sea que de Dios hacia abajo, todo ser humano es malo, es perverso, es corrompido y necesita de la gracia de Dios. Entonces desde que el hombre existe el mal, y en un momento el Señor iba a raer todo, y dice que un hombre halló gracia delante de Dios, se llamaba Noé, y por ese hombre llamado Noé existimos, porque Dios le dio otra oportunidad a la raza humana, la salvó de destruirla, de raerla, y lo mandó a hacer un diluvio, a hacer un arca. Un arca porque destruiré, le dijo Dios, la raza humana, todo lo destruiré. Y Dios le dio directrices de lo que debía de hacer, y Noé lo hizo conforme a como Dios le dijo, y por ello está usted aquí hoy viviendo, y estoy yo, porque un hombre halló gracia delante de Dios, y de ahí se volvió a desprender la raza humana. Pero desde Noé hasta ese punto el hombre venía corrompido, y hoy el hombre no aprende. El hombre vive una vida de desfalco espiritual, una vida de maldad, de pecado, porque cree, como dije al principio, que sus actos no serán castigados y no serán condenados. Pero en el libro de Hebreos dice la Biblia que Dios es un Dios de fuego consumidor. Sí, es un Dios de misericordia, y le ha dado oportunidades a los hombres. Le ha dicho al hombre, mira, yo te abro la puerta, te abro la puerta de mi bondad, de mi misericordia, para que entres por ahí. Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, hablando de la oportunidad que tenemos. Pero el hombre no ha querido aceptar eso. El hombre sigue sometido bajo su maldad, su pecado. Pero la Biblia, the Bible says, que el hombre es pecador y que es de continuo, el hombre de continuo, tiene de continuo solamente el mal. Entonces el Señor le dice a ese hombre, ¿por qué me llamas bueno? Que quería comprarse al Señor. No hay ninguno bueno, le dijo Jesús a ese personaje, solo Dios es bueno. De resto, mi amigo, déjeme decirlo de esta manera grotesca, no hay con qué hacer un caldo, porque esa es la vida del hombre. Por eso la oportunidad está abierta para ti y para mí, para que busquemos la gracia y la misericordia del Señor. La oportunidad está latente, la tenemos ahí a la puerta, la tenemos ahí tocando a un clic, como le dijo Dios a Caín. El pecado está a la puerta también, así como la vida está a la puerta, el pecado está a la puerta. Pero el Señor le dijo, tú te puedes enseñorear de él. Eso que estás pensando hacer, que era matar, asesinar a su hermano Abel, el Señor le dice, tú te puedes enseñorear de él. Y si quieres no lo matas, lo sometes ese instinto asesino y te dejas gobernar por mí y pasas por alto eso y no lo matas. No, él se dejó gobernar por el instinto asesino y lo mató. Ese es la vida, mi amado amigo. Así que, ojo, que la puerta de la sabiduría de Dios, que le bendiga el alfarero.